Qué bendición poder estar con ustedes una vez más en esta hora. Y ya gracias a Dios hemos concluido con el manual de manifestar el poder de Dios. Nos llevó un buen tiempo poder trabajar este manual, pero el propósito era aprender correctamente cómo manifestar el poder de Dios. Definitivamente hemos estado revisando y al mismo tiempo entendiendo los mandatos del Señor. Ya, si usted se pudo haber dado cuenta, ya vimos el manual de adoración, que es un mandato de parte del Señor. Luego vimos evangelismo, que es otro de los mandatos del Señor, y pasamos luego a ver el discipulado, que es uno de los mandatos del Señor también. Pero también vimos lo que es la transformación, y son manuales que ya nos están hablando de los mandatos y cómo al cumplir el mandato vamos nosotros a cumplir también con el objetivo de ser una iglesia en base a esos mandatos. Y el último que vimos fue manifestar el poder de Dios. Hemos estado siendo bendecidos a través de estos manuales y que definitivamente nos han marcado ya en este proceso de transformación, en este proceso de hacer las cosas con diseño y de hacer las cosas en base a la Escritura y cómo el Señor lo ha revelado. Ha sido extraordinario ver el evangelismo, la proclamación del reino, pero también hemos visto manifestar el poder de Dios, que es evidenciar ese reino. No solamente es proclamarlo, sino es demostrarlo a través de manifestar el poder de Dios. Nos hemos dado cuenta que Dios nos ha equipado, nos ha dado herramientas que son las que debemos aplicar correctamente para nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, pero también en el establecimiento del reino de Dios en nuestra vida, para expresarlo, para vivirlo, para evidenciarlo en el mundo, de que Dios no solamente se manifiesta a través del poder, sino también del evangelismo, a través de la adoración, a través de la multiplicación, que es precisamente lo que vamos a trabajar en estos días, el manual número 7, que es la multiplicación. Hemos estado viendo entonces cómo Dios ha estado obrando y nos ha estado bendiciendo. He recibido muchas llamadas de muchos hermanos, muchos me han escrito incluso para agradecer a Dios por este discipulado. La verdad es que Dios nos ha bendecido a través de Reforma Apostólica los días lunes a las 11 de la mañana, pero también nos ha bendecido con el profeta César del Cid en el adiestramiento en línea los días martes a las 11 de la mañana. Y por supuesto, Dios nos ha bendecido también a través del discipulado los días viernes a las 11 de la mañana. Me he encontrado con muchos discípulos en muchos lugares que me dicen, lo hemos estado viendo a través de internet y ha sido de mucha bendición cada revelación, cada enseñanza, y eso pues lo llena uno de satisfacción, de gozo, de saber que hay hermanos en diferentes lugares del mundo, en diferentes lugares de Guatemala, que están conscientes y permaneciendo en la enseñanza cada día, cada momento, y eso les ha permitido su crecimiento y su desarrollo. Me hablaba un hermano de Colombia que me decía la importancia de entender cada parte del manual, porque yo explicaba que es importante el tema, mencionarlo, porque ya nos lleva, nos abre el panorama de qué es lo que Dios quiere hablarnos.
pero también hablaba de las preguntas para reflexionar, que eran cosas que ellos no hacían, dice. Era algo que lo tenían ahí en el manual, pero que ellos seguían el orden que ellos habían establecido, sin darse cuenta la importancia de revisar las preguntas para reflexionar. Luego el texto para memorizar, que no es solo ponerlo en la cabeza, sino ponerlo en el corazón para ejecutarlo, para ponerlo por obra durante esa semana de la enseñanza. Pero también pudimos ver, y algunos hermanos me comentaban sobre la importancia del contenido de la lección, que no solamente había que leerlo, sino había que explicarlo, y pues aquí no hay manera de ampliarlo. Solamente podemos seguir el lineamiento de lo que ya Dios nos ha revelado. Luego vimos que en las no solamente en la cuerpo o el contenido de la lección, sino también en las recomendaciones, que no son sugerencias, el entendimiento que hemos tenido ahora, que no son sugerencias, estamos hablando de directrices de cómo ejecutar la enseñanza durante esa semana para que pueda ser ya parte de nuestro estilo de vida. Qué importante es entonces para nosotros poder ver este desarrollo y al mismo tiempo pues ver las preguntas en la evaluación para comprobar cuánto nos han entendido, si han comprendido la enseñanza. No es tanto para ver su inteligencia, su capacidad de responder, sino la capacidad de el entendimiento de la enseñanza que se ha dado. Ha sido extraordinario, ha sido precioso poder estar llevando este discipulado, llevar estas enseñanzas hasta su casa y poder de esta manera bendecir a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a cada discípulo, a cada discipulador, a cada asistente pastoral, pero también a cada ministerio que Dios ha puesto en diferentes lugares del mundo para poder hacer todas las cosas con el diseño del Señor. Misión Cristiana Calvario tiene un mismo lenguaje, un mismo sentir, una misma mente, un mismo lenguaje y un mismo propósito. Esa es una bendición porque nadie está teniendo una visión aparte, nadie está siguiendo su propia visión, su propio sueño, sino estableciendo lo que Dios nos ha dado como Misión Cristiana del Calvario. Nos ha dado un propósito, nos ha dado un plan y nos ha dado un diseño. Esto ya nos dice a nosotros que somos una misión con identidad, una misión que ha entendido el plan y el propósito de Dios para Misión Cristiana del Calvario. Entramos de lleno hoy entonces ya al manual número 7, que tiene que ver con la multiplicación. Fíjese que desde el principio ya nos habla de multiplicación, no nos habla de sumar, tampoco nos habla de restar, mucho menos de dividir, nos habla de multiplicación. Y ya esta palabra ya nos habla de un aumento exagerado en lo que Dios ya nos dijo que va a ocurrir con Misión Cristiana del Calvario. Así que este manual número 7 que vamos a estar viendo en estos días nos va a ir enseñando Dios qué es esa multiplicación, cómo alcanzar esa multiplicación, cómo lograr esa multiplicación y cómo mantenernos en esa multiplicación que es el estilo de vida de la iglesia. Por eso es importante entender desde ya, desde entrada, lo que Dios va a hablarnos es algo que ya nuestro apóstol nos ha estado hablando sobre la multiplicación como pacto, y nos ha estado hablando en Reforma Apostólica sobre la importancia de la circuncisión como señal de pacto, pero que el pacto es la multiplicación. Quiere decir entonces que
que hemos estado teniendo ya ese enlace, ensamblar correctamente las piezas y el mover y la enseñanza de Dios a través de lo que el Señor nos ha estado mostrando en este tiempo. Veamos entonces en la introducción la carta apostólica, que es muy importante porque aquí ya nos da dirección, ya nos da directrices de qué hacer, cómo hacerlo, cómo vivirlo, cómo establecerlo, pero también nos direcciona en el sentido de dónde ir, cómo ir y qué hacer. Dice nuestro apóstol en la carta ya apostólica, dice: desde que fuimos creados, no solo fuimos hechos a la imagen y la semejanza de Dios, sino fuimos hechos para fructificar y multiplicar. Cuando Dios dijo que fructificáramos y multiplicáramos, no era solo un mandato, sino era expresado también una característica en nosotros de esa multiplicación. Dice además que Él había puesto en el ser humano el poder ser multiplicador. Debido a eso es que tenemos la capacidad por naturaleza de multiplicarnos, y más aún ahora que ya estamos en Cristo, que tenemos los genes del Padre por el nuevo nacimiento. Tenemos mayor responsabilidad de multiplicarnos. Hemos sido hechos multiplicadores, no solo por creación, sino por haber nacido de nuevo. Esto nos permite cumplir el propósito del diseño del Padre, que tenemos la capacidad de podernos multiplicar, no solo en lo humano, sino aún en el diseño de Dios. Y a la vez nos indica que si tenemos la capacidad de multiplicarnos, es por ello que como iglesia sí podemos multiplicarnos tanto en discípulos como en la iglesia. Quiero animarles, dice nuestro apóstol, a que creamos en el diseño del Padre y que lo ejecutemos como el pueblo de Israel, que entendió y creyó en lo que había sido destinado. En Éxodo 1, verso 7 dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Pero lo sorprendente es lo que dice aquí: y se llenó de ellos la tierra. Ellos no se detuvieron por causa de la opresión del faraón, y nada los detuvo en ejecutar el propósito del Padre. Que nada nos paralice a nosotros, ni nos estorbe para aplicar el diseño al que hemos sido destinados para la ejecución. Apóstol Abraham Castillo Sam. En esta carta encontramos ya 5 puntos importantes hacia donde nos dirige la revelación. La primera de ellas es que hemos sido hechos para fructificar y para multiplicarnos. Eso es precisamente lo que dice la Escritura aquí en Génesis capítulo 1, versículo número 26, cuando el Señor dijo: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero dice el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el 28 es el punto: y los bendijo Dios y les dijo. Fíjese esta expresión: los bendijo y les dijo.
Primero los bendijo para que ellos pudieran hacer. No es haciendo donde va a estar la bendición. No, primero nos bendice y luego dice en que nos bendice. Dice, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Esto es tremendo. De entradita, el Señor nos dice que Él nos hizo con la capacidad de fructificar y de multiplicarnos. Ahora, ¿en base a qué? En base a su bendición. Quiere decir entonces que ya fuimos bendecidos en Dios para este propósito, que es fructificar y multiplicarnos. Ahora, el segundo punto que veo acá en la carta apostólica que nos direcciona ya, no solo es el hecho de que fuimos creados con esta característica de fructificar y multiplicar, sino que entendemos que es un mandato, pero que también es una característica. Entendemos en el libro Un Modelo a Seguir que tenemos los mandatos. Uno de los mandatos es multiplicar. Es precisamente lo que estamos viendo hoy en el manual. Multiplicación, multiplicar. Es algo que dice aquí el apóstol en esta carta apostólica, que es más que un mandato, ya es una característica, es algo que ya está puesto en nosotros y que se va a dar de una manera que espontánea, natural. No requiere esfuerzo, sino es algo que ya se produce en nosotros por naturaleza. Una de las cosas que vemos también en esta carta, que tendría que verlo como un punto 3, es que tenemos la capacidad. Esto es muy importante. No es una capacidad humana, no es una capacidad de estrategias humanas, no es una capacidad intelectual. No es por ejecutar algunos puntos, sino que tenemos la capacidad, y esto es lo importante, que esa capacidad la tenemos en Cristo, que es el que produce en nosotros así el querer como el hacer. En el punto número 4 de esta introducción tengo que tenemos los genes del Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento de nacer de nuevo, en el momento en que tú y yo nacemos de nuevo, el Padre pone su genética en nosotros. Y la genética del Padre es fructificar y multiplicar. Todo lo que tiene Dios y lo que hace Dios es para que se multiplique. Y ahí encontramos entonces que ha sido puesto en nosotros los genes del Padre. Significa entonces que en ese nuevo nacimiento ya en nosotros está puesto ese propósito, ese plan, ese diseño de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Recuerde que no es hacerlo a nuestra manera. Esto implica obediencia de nosotros a lo que Dios ya estableció para que tú y yo seamos fructíferos y podamos multiplicar la imagen de Cristo. En el punto número 5, algo que el apóstol nos habla aquí muy fuertemente es sobre creer en el diseño del propósito del Padre. No dejarnos, dice, que nadie nos paralice, que nadie nos estorbe en la aplicación de este diseño. Quiere decir entonces que el Padre ya puso en nosotros el que seamos fructíferos, el que podamos multiplicarnos, pero ese fructificar, esa multiplicación tiene que ver con aumento, con fortalecimiento y que se llene la tierra de ello. Qué tremendo. Entonces, veo aquí que este mismo
principio de multiplicación, como dice aquí, y los bendijo Dios en el verso 28 del capítulo 1 de Génesis, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Es lo mismo que está diciendo el Señor aquí en Mateo capítulo 28, versículo número 19-20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hacer discípulos, no dice en las naciones, sino a las naciones. Entonces, este crecimiento, este multiplicar, no es un crecimiento, no es un número, aunque se van a manifestar los números, pero el fructificar y el multiplicar nos va a traer primero calidad y cantidad. Esto es lo que realmente se va a multiplicar, la imagen de Cristo. Y por eso es importante entender que desde el principio Dios nos bendijo para este propósito. Quiere decir entonces que cuando las Escrituras nos hablan a nosotros en Juan capítulo 15, verso 16, ya el Señor nos está diciendo qué es, cuál es el propósito, cuál es el plan, cómo es el diseño para que se produzca este fructificar y este multiplicar. Mire lo que dice aquí en el verso 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os he puesto, ¿para qué dice? Para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Para qué nos llamó el Señor entonces? Este escogimiento, este seleccionar, este llamado es específicamente para cumplir este propósito. El propósito de Dios es que la iglesia sea una iglesia multiplicada, una iglesia que sea fructífera, una iglesia que se multiplique, que se aumente, pero que también se fortalezca y que se llene la tierra del propósito de Dios. Entonces, cuando vemos la carta apostólica, desde ya nuestro apóstol nos está ubicando en el propósito y en el diseño de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Cuándo lo quiere? ¿Y en qué cantidad lo quiere? Pues definitivamente cuando habla de multiplicación, habla de algo exagerado, de algo que no se va a poder contar, algo que no se va a poder llevar en un entendimiento numérico, porque encontramos nosotros en la revelación que Dios ha dado, dice que serán multiplicados en gran manera. Misión Cristiana del Calvario fue llamada a ser multiplicadora, fructífera, fortalecida, que llene la tierra de este propósito de Dios. Qué importante entonces es entender cada punto que nuestro apóstol nos menciona en esta carta apostólica, para que sepamos entonces hacia dónde vamos, qué es la directriz del Señor. Y yo voy a repetir los puntos por si no los tomó usted, para que usted sepa qué puntos, hacia dónde vamos, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que debemos enfatizar. La primera, dije que fuimos hechos para fructificar y multiplicarnos. Eso es por naturaleza. 2, es un mandato, pero también es una característica. Algo que ya ha sido puesto en nosotros, que se va a dar espontáneamente, que se va a dar así, normal en nuestra vida, porque es una característica de los que hemos nacido de nuevo. El punto 3,
tenemos la capacidad. Sí, dijimos que no es por estrategia humana, no es numerología, no es crecimiento, es un crecimiento y una multiplicación con diseño, y que tenemos la capacidad de poderlo producir porque ahora estamos en Cristo. En Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros para que vayáis y llevéis mucho fruto, dice la palabra. El punto número 4 es que tenemos los genes del Padre, el ADN, tenemos su genética, y la genética del Padre es ser fructífero y que se puede multiplicar. Es algo ya puesto en nosotros, y eso por naturaleza va a producir aquello para lo cual fuimos llamados. Número 5, tenemos que creer en el diseño del Padre. Si pudimos notar entonces en toda esta revelación, podemos entender que Dios nos está llamando a una multiplicación que no se va a dar por casualidad, por una estrategia humana, sino se va a dar debido a que es una característica en nosotros, pero que tenemos los genes del Padre y que le hemos creído al Padre. La multiplicación va a ser la que va a determinar cuánto le hemos creído al Padre. Si Él dice que nos ha puesto para que vayamos y llevemos mucho fruto, precisamente es en el fruto donde el Padre será glorificado. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo hoy a través de nuestro apóstol? Pues nos está diciendo, es tiempo de la multiplicación. Para eso nos bendijo Dios, para eso nos escogió Dios, para eso nos llamó Dios, para que se cumpla su plan, su propósito, su diseño, y que el Señor traiga sobre nosotros esta multiplicación con diseño para la gloria de su nombre. Importante es que cada discípulo tenga su manual. Es necesario saber que los manuales nos van dando las directrices que nosotros debemos seguir para aplicarlas en su momento, como dice el apóstol acá, que creamos a Dios, y el creerle a Dios va a ser en la ejecución de lo que Dios nos ha dicho. Es allí donde yo evidencio, expreso si le he creído a Dios o no, en el momento que ejecuto. Por eso es importante no solo decir yo creo, pero si no ejecuto, no acciono, no hago, eso me dice a mí que yo no he creído. Así que le animo hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que entremos en este mover de Dios que ha sido planeado desde antes de la fundación del mundo y que fue establecido por el Padre para su iglesia, una iglesia que multiplica la imagen de Cristo. Qué importante es para nosotros hoy entenderlo, ejecutarlo y ver la manifestación de Dios, no solo en el poder de Dios de sanidades y milagros, no solo en la proclamación del Evangelio, sino también en producir los frutos de este reino para la gloria del Señor. Deseo que el Señor les bendiga en esta hora. Y estaremos viendo ya la enseñanza número 1 en la próxima reunión. Que el Señor les bendiga.